Y así de esta forma, escuchando el sonidero insurgente, arrancamos la pizarra y ahora vamos al repaso de todo lo más importante que aconteció en materia política, particularmente en nuestra región, en Latinoamérica, pero también que tiene repercusiones en el mundo. Abraham, contame qué tienen para decir las redes sociales sobre esta tremenda noticia de la colaboración del ex gobierno argentino en el golpe de Estado en Bolivia. Por favor. Así es, Lean. Bueno, mucho movimiento a nivel de redes. Te diría que más movimiento a nivel de redes que a nivel de prensa mainstream. Sobre todo me llama la atención la poca información que se ve en prensa argentina. Los medios principales hablan del tema porque es una noticia de la que no se puede dejar de hablar, pero le dedican espacio muy reducido, ¿no? Sí, espacios Eh, marginales. Marginales, ¿no? Para un tema tan grave y tan delicado. Vamos con la carta que le escribe Alberto Fernández, presidente argentino, a Luis Arce, para que tengamos un poco el contexto, ¿no? Me dirijo a usted con el dolor y la vergüenza que me causó haber tomado conocimiento de la colaboración del gobierno del presidente Mauricio Macri con las fuerzas que perpetraron el golpe de Estado contra el gobierno constitucional del presidente Evo Morales. Y el otro párrafo dice, quiero pedirle disculpas a su gobierno y a su pueblo en nombre del pueblo argentino. Se constató que de nuestro país, atención, se remitió una partida de material que no puede ser interpretada sino como un refuerzo a la capacidad de la acción de las fuerzas sediciosas contra la población boliviana en esos días. Se trató de una colaboración decidida por el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri. El presidente boliviano reacciona también una vez que se conoció esta información y manda estos tweets. Repudiamos, dice Luis Arce, el apoyo del gobierno del expresidente de Argentina, Mauricio Macri, al golpe de Estado que vivimos el año 2019 en el Estado Plurinacional de Bolivia. El envío de material bélico para reprimir al pueblo boliviano contraviene las normas internacionales. Y luego sentencia, a propósito de esta carta que le envía el presidente argentino, ratificamos nuestros lazos de hermandad con el pueblo argentino y reconocemos la solidaridad y el apoyo del hermano presidente Alberto Fernández al pueblo boliviano, así como su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Gravísimo, compas. Yo simplemente para agregar y darles la pelota a ustedes, recordemos que antes de esta información que trasciende sobre la participación de Mauricio Macri en el golpe de Estado de Bolivia, también trascendió ya hace un par de semanas que Lenín Moreno, el expresidente ecuatoriano de ese desgobierno, ¿no? El peor presidente de la historia de nuestro país, también fue parte de ese golpe. Mandó también municiones para apoyar a la golpista Áñez. Así que lamentablemente no es un tema solo de Macri. Parece que esto ha venido siendo una estrategia articulada. No sé cuál sea tu lectura, Gaby. Lean. Sí, en primer lugar, hay que ponemos en contexto, esta denuncia surge el día jueves a la noche argentina, que convoca el canciller de la República del Estado Plurinacional de Bolivia, comentando a la prensa que había evidencias suficientes como para poder decir que el gobierno argentino de aquel entonces, en 2019, había apoyado con nada más y nada menos que proveyendo municiones y proveyendo armas para llevar adelante una de las represiones más sangrientas de las cuales se tiene memoria en este último tiempo en la región. En primer lugar, hay que ponernos en contexto de la gravedad de esta denuncia y que no tiene tantos precedentes en Argentina, si nos podemos remontar quizás a la venta ilegal de armas que realizó el gobierno de Carlos Menem, a Ecuador particularmente y a Croacia, pero que eran dos países en guerra en los años 90 y que, bueno, finalmente se descubrió toda la trama que había secreta sobre eso, y después habría que remontarse a principios de los años 80, cuando el gobierno dictatorial de Argentina había colaborado también con el gobierno dictatorial de Bolivia, de aquel entonces, a principios de los años 80, proveyendo también materiales y armamento y colaboración logística. Pero en este caso estamos hablando de un gobierno que fue democráticamente elegido como el de Mauricio Macri, colaborando con un gobierno de facto y además de forma clandestina. Digo, es tremenda la gravedad. Obviamente estamos hablando de un gobierno de facto que lamentablemente gozó con la legitimidad de una OEA
que, valga la redundancia, está muy, pero muy deslegitimada, sobre todo a su vocación democrática. Pero ahora sí, me gustaría que Gaby nos cuente que ella fue quien vivió también en carne propia esos días. ¿Qué fue lo que estaba ocurriendo en esos días en Sencata y en Sacaba? Que ese material fue el que finalmente, ese material argentino fue el que sirvió para reprimir al pueblo boliviano. Bueno, la base de toda esta investigación que se tiene que hacer a profundidad, tanto en Argentina como en Bolivia, es una carta de agradecimiento que el general Terceros, comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, envía al embajador de Argentina en ese entonces para agradecerle la llegada, el arribo de estas municiones y de este material militar a Bolivia el día 13 de noviembre. Por lo cual es fácil deducir que en horas o días previos ese material había llegado a Bolivia. En Bolivia, posteriormente, entre el 15 y el 19 de noviembre, se dan las masacres de Sacaba, Sencata, El Pedregal, en el que mueren, asesinan, no mueren, asesinan a 37 personas, hay más de 800 heridos y más de 1000 detenidos ilegalmente. Todo esto consta en los informes proporcionados por la Defensoría del Pueblo de Bolivia, la CIDH, el informe de Naciones Unidas, etcétera. Todos estos informes catalogan estos hechos como masacres, porque evidentemente lo fueron ante población civil absolutamente desarmada, ¿no? Y como tú decías, Lean, hay dos temas muy complejos que se tienen que dilucidar, y es cómo es que un presidente como Mauricio Macri, que estaba a semanas de dejar de ser presidente, había perdido ya las elecciones en ese momento frente a Alberto Fernández, toma la decisión sin ya legitimidad para hacerlo, de apoyar a un gobierno autoproclamado, a una presidenta autoproclamada golpista como Yanine Áñez, que por supuesto tampoco tenía ninguna legitimidad para tomar este tipo de decisiones, puesto que no la eligió nadie. En realidad, según toda la investigación que se está llevando adelante en Bolivia por parte del Ministerio Público, esa misma, el día 10 de noviembre, que es el día que presenta su renuncia pública en una conferencia de prensa el presidente Evo Morales y el vicepresidente, yo me encontraba con ellos en el Chapare, en esa conferencia de prensa. A esa misma hora, representantes de la Iglesia Católica, representantes de Luis Fernando Camacho, de Carlos Mesa y de algunas delegaciones diplomáticas, como es el caso de Brasil, se reunieron casi a la misma hora en una reunión en La Paz, y en esa reunión definieron que quien iba a asumir la presidencia iba a ser Yanine Áñez, sin la participación, por supuesto, del MAS y sin la participación de ningún parlamentario. Según nuestra Constitución y nuestra legislación, una vez que un presidente presenta su renuncia, lo que corresponde es que la Asamblea Legislativa trate la carta de renuncia y acepte o rechace su renuncia. Eso no había sucedido, por supuesto, el domingo 10 de noviembre, y ya en una reunión se estaba tomando decisiones por fuera de toda la constitucionalidad y la legalidad de quién iba a ser presidente. Inclusive hay detalles en las declaraciones tanto de Yanine Áñez como en un documento de la Iglesia Católica, en la que Ricardo Paz, el representante de Carlos Mesa, es el encargado de llamar a Yanine Áñez para consultarle si estaba dispuesta a ser presidente. Imagínense ustedes, ese es el contexto en el que Macri toma la decisión de enviar pertrecho militar a Bolivia, y finalmente esto acaba en masacre.
Y mira, qué diferencia que hay, ¿no? Mientras la coordinación entre Mauricio Macri y Yanine Áñez o las Fuerzas Armadas Bolivianas se daban para quitar vidas, Luis Arce y Alberto Fernández se coordinan hoy para tratar de salvar vidas, ¿no? Con vacunas, con medicamentos, con oxígeno, que hemos tenido colaboración de Argentina también para que puedan facilitarnos la provisión de oxígeno en los momentos de mayor saturación del sistema de salud boliviano. Entonces, son distancias enormes, ¿no? Las que uno ve en hechos y bueno, permítanme decirles que como boliviana agradezco muchísimo la carta de Alberto Fernández pidiendo disculpas inclusive al pueblo boliviano, pero también quiero hacerles llegar a los argentinos y argentinas que nos escuchan nuestra certeza de que esas acciones llevadas adelante durante el gobierno de Mauricio Macri no representan la voluntad democrática y la hermandad que tenemos con el pueblo argentino. Sin dudas, Gaby. Y además, a mí hay algo que me despierta, que es algo que todavía no puedo resolver en cuanto al debate, ¿no? Y es si existe una derecha democrática en Latinoamérica, ¿por qué muchas veces esa derecha democrática, autoproclamada derecha democrática, le cuesta tanto muchas veces repudiar este tipo de actos de represión, de crímenes de lesa humanidad por parte de gobiernos que no son democráticos? Porque, a decir verdad, puede ser de derecha o de izquierda, el gobierno de Yanine Áñez no fue un gobierno democrático, fue un gobierno de facto, y a la derecha, tanto la democrática como la extrema derecha acá en Argentina, le ha costado muchísimo reconocer que hubo un golpe de Estado en Bolivia. Hasta ese punto hemos llegado en el nivel de polarización en Argentina, que para no reconocer lo que es obvio, que muchas veces termina siendo para ellos, ¿no? Como quedarse del lado del kirchnerismo en la grieta, terminan incluso socavando su propia voluntad democrática. Bahía. Sí, cortito, en función de lo que vos decís, digamos, el tratamiento que le están dando los medios hoy en día a esa noticia, que es absolutamente marginal, como decíamos, está en primera plana el corte del agro y un montón de cuestiones, y esto queda en un lugar teniendo la gravedad institucional que tiene y siendo tan importante, inclusive en el vínculo con Bolivia, es el mismo sector y el mismo espacio que se le dio al golpe, digamos. Mauricio Macri, y en este sentido, viéndolo con el diario del lunes, no sorprende que haya tenido esta actitud, porque él nunca repudió, ni siquiera puso de manifiesto que había un golpe de Estado en Bolivia, digamos, invisibilizó como se está invisibilizando hoy esta noticia, que es importante retomarla porque la verdad es que si no es por los medios hegemónicos, evidentemente la gente no se entera de estas cuestiones. Sí, en lo que respecta a la coalición que gobernó Argentina entre 2015 y 2019, solo un pequeño sector de la Unión Cívica Radical en su momento había repudiado el golpe en Bolivia, el golpe de Estado en Bolivia. Todo el resto, de hecho, hasta lo legitimó institucionalmente el gobierno argentino de aquel entonces a través de su canciller Jorge Forí, que dicho sea de paso también en estos momentos le está tirando la pelota como diciendo acá no pasó ese pedido, y hay ahí como se revive una interna entre el sector del Ministerio de Seguridad, que en su momento era encabezada por la líder de extrema derecha Patricia Bullrich, Oscar Aguad, también el ex ministro de Defensa, que tiene muchos problemas legales por el hundimiento del Ara San Juan, también tirándole la pelota a Cancillería, y así están. Gaby. Sí, yo solamente agregarles dos datitos más. No es casualidad que el embajador de Argentina de ese entonces, quien recibe la nota de agradecimiento del general de la Fuerza Aérea Terceros, de la Fuerza Aérea Boliviana Tercero, fue siempre muy cercano a Morales, gobernador de la provincia de Jujuy,
y hoy es funcionario de esa repartición, ¿no? Por un lado, ese dato, que no es casual tampoco, pero por otro lado, un dato que ya había salido a la luz pública en su momento, pero hoy, bueno, se retoma, y es que Luis Fernando Camacho, el 5 de noviembre, con las dudas que seguramente se generaba de si finalmente la derecha iba a poder lograr llevar a cabo el golpe de Estado, Luis Fernando Camacho pide al cónsul argentino la posibilidad de ser asilado en Argentina si es que, claro, estaba protegiéndose si es que no funcionaba el golpe de Estado, ¿no? En caso que no funcione la intentona golpista, así es. tenía un refugio asegurado. Así es. Y claro, hoy aparecen algunas dudas también muy complicadas en este sentido, Leandro, y a todos los que nos escuchan. En las declaraciones y en la documentación recibida por el Ministerio Público aparecen nombres de otros representantes de gobiernos, de Estado, como el embajador de Brasil de ese entonces, pero también un ex embajador de España, que ya no era embajador oficialmente, y lo que no se entiende muy bien ahí es por qué estaba una persona que ya no representaba al Estado español en la reunión... Un rol institucional. Así es, en la reunión donde se define quién iba a ser presidente de Bolivia durante el golpe de Estado. O sea, hay mucha tela que cortar todavía sobre este tema. Lo que es cierto es que hubo colaboracionismo por parte de algunos gobiernos al golpe de Estado, ¿no? En Bolivia. Y el nivel de injerencia, ¿no?, del cual estamos hablando, Rogelio Maila hace muy pocas horas dijo que esto se trata de una reedición del Plan Cóndor, y lo cierto que esto que estaba comentando Abraham Verduga también de la colaboración del gobierno de Lenín Moreno en una situación parecida a la del gobierno de Mauricio Macri, da cuenta de ello, ¿no? Cómo dos gobiernos de forma clandestina se meten en asuntos internos, y de qué forma, ¿no? Bueno, también no podemos obviar el rol que ejerció la OEA como articulador, sin dudas, de todos estos gobiernos. Abraham. Compa, sí, solo para apuntar lo último, es que me parece que sería una ingenuidad que tratemos este tema como cuestiones dispersas, ¿no? A mí me parece que no es descabellado pensar que esto obedece a un plan articulado. Qué coincidencia, ¿no? Que estos personajes que hoy ya son indagados, en el caso de Ecuador, Lenín Moreno tiene una denuncia formal en la fiscalía, ¿no?, por su participación en el golpe de Estado en Bolivia. Qué coincidencia que haya conseguido Lenín Moreno con Mauricio Macri en ese evento que se celebró en Washington, propiciado por la OEA, ¿no?, para hablar de la democracia, ¿no?, y otras entelequias. Qué coincidencia, qué coincidencia. Yo creo que es hora de que ya nos dejemos de sutilezas y hablemos de un plan cuidadosamente articulado, siempre bajo la vigilancia de Washington. La historia de América Latina da cuenta de que estas cosas pasan, ¿no?, y no podemos hacernos los desentendidos. De ahí también la importancia de relevar que el imperativo de que las fuerzas progresistas de América Latina puedan confluir en un bloque fuerte, ¿no?, que pueda defenderse frente a estos atropellos a las democracias y a la soberanía de los países. Sí, lo importante que es confluir en una unidad regional en pos de mejorar los sistemas democráticos, las instituciones, y no, en este caso, de que se habla de una articulación regional simplemente para reprimir y apoyar golpes de estados. Ese es el nivel de articulación regional que le interesa lamentablemente a un sector de la derecha en Latinoamérica. Ahora nos vamos a ir a otra de las noticias más importantes de la semana que aconteció en Latinoamérica, más particularmente en el primer país en independizarse en todo lo que es Latinoamérica. Estamos hablando de Haití, y que quizás lamentablemente lleva ese estigma, ¿no?, de haber sido el primer país en independizarse, de declarar una república negra en el contexto de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en Francia, la Revolución Francesa en Haití, que llevó adelante ese pueblo tan valiente. Y bueno, lamentablemente
esta semana fue noticia y la verdad es que lo cierto es que muy poco se habla de Haití en Latinoamérica en general y en el mundo. Y me gustaría saber qué dijeron acerca del magnicidio a Jovenel Moise los medios. No sé si lo tiene Abraham o Chris Mar. Sí, Leandro, justamente Chris. sobre la línea de lo que venían comentando del intervencionismo y la participación de algunos gobiernos en estos movimientos, se me ocurre que por ahí el Grupo de Lima ya no es un grupo más, sino un cartel, ¿no? Porque actúan justamente como eso. Y hablando de intervencionismo, fíjense que la situación en Haití, pues... terminó en una escalada mundial porque, bueno, varios países salieron salpicados de lo sucedido. Jovenel Moise fue asesinado en la madrugada del 7 de julio y no habían pasado ni 24 horas cuando miembros de la junta del diario Miami Herald, ¿no?, recomendaban en su editorial lo siguiente: el impactante asesinato del presidente de Haití significa que Estados Unidos debe salir del margen y actuar. Obviamente, Estados Unidos muy atentos, ellos que sí que actuaron, ¿no? CNN reporta, y ojito acá con este titular y el uso de los adverbios de duda, dice: el asesinato de Haití supuestamente involucró a estadounidenses y miembros retirados del ejército colombiano, dicen los funcionarios, ¿no? Así como sacudiéndose un poco la responsabilidad. Ahora, en la prensa internacional, en inglés, The New York Times, dice en un video: los asesinos de Haití afirman ser agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. Y seguidamente, en las actualizaciones de los titulares, dice: dos estadounidenses arrestados afirman que solo fueron traductores en el complot del asesinato, dice otra vez un juez haitiano. Ahí casi que, bueno, mátalo, y eso es lo único que tenían que traducir estos chicos porque era bastante obvio, ¿no?, lo que estaba sucediendo. Ahora bien, ¿dónde se estaban escondiendo? Este es otro titular. ¿Dónde? ¿Dónde se estaban escondiendo? La policía arrestó a 11 mercenarios armados en la embajada de Taiwán en Puerto Príncipe. Conste que Colombia, Estados Unidos y Taiwán eran o se decían ser aliados de Haití, ¿no? Ahora bien, en Colombia a lo que venimos, ¿no? La BBC. Colombia confirma que exmiembros de su ejército fueron detenidos como sospechosos del asesinato del presidente Moïse. El mismo ministro de Defensa pues tuvo que salir a declarar en vista de lo innegable, y la verdad es que no es la primera vez que esto sucede y seguramente, lamentablemente, no va a ser la última que militares de la Armada colombiana pues se han visto involucrados en este tipo de eventos. Ahora la pregunta es: ¿son casos aislados o se trata de una política de Estado? Sin embargo, en el mismo Colombia, ¿qué sucede? La BBC reporta el duro informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas en Colombia que Iván Duque rechaza. Y El Tiempo dice: Colombia sobrepasa los 1.200 líderes asesinados tras el acuerdo de paz. Así que, señor Duque, lo que le decimos es que usted tiene muchos trapitos sucios que lavar en su casa, así ocúpese. Vamos a empezar primero por de explicar desde un principio qué es lo que está sucediendo en Haití actualmente, ya que, como bien decíamos, es un país del cual muy pocas noticias llegan en lo que es por lo menos la Latinoamérica hispanoparlante. A ver, el ahora fallecido presidente Jovenel Moïse había asumido la presidencia el 7 de febrero de 2017. Y lo cierto es que sus últimos meses estuvo rodeado de mucha polémica. Sus opositores no le reconocían su legitimidad como presidente, estuvo gobernando por decreto estos últimos tiempos. Pero ¿qué fue lo que estaba pasando ahí? ¿Por qué estaba gobernando por decreto? Y bueno, ahí hay una interpretación distinta por parte de lo que era el oficialismo y por parte de lo que era la oposición de la propia Carta Magna haitiana. Estamos hablando de que, de acuerdo con la posición haitiana, el mandato que se había iniciado en el 7 de febrero de 2016, cuando se realizan las elecciones, que finalmente Jovenel Moïse no puede asumir por acusaciones de fraude en las elecciones, una grave inestabilidad política que finalmente lleva a
que asuma finalmente un año después, en 2017. Bueno, la oposición dice que su mandato debería haber terminado el 7 de febrero de 2021, 5 años después, porque la Constitución de Haití dice que el mandato tiene que durar 5 años. Sin embargo, Moisés alegaba lo contrario, que él había asumido el 7 de febrero de 2017, que no se hacía cargo de ese año en el cual no había estado en el poder por esa inestabilidad política devenida de las elecciones en las cuales se acusaba que hubo fraude. Mucho tiempo, muchos años antes, también veníamos de una gran inestabilidad política en Haití. Haití es un país que no se recupera desde hace muchísimo tiempo, pero sobre todo a partir de 2010, que viene con mucha inestabilidad, tanto económica y como política, que eso también se traduce en un malestar muy fuerte en las calles. Y lo cierto es que Jovenel Moisés estaba gobernando por decreto sin gozar de gran popularidad, porque también había muchísimas movilizaciones en su contra, tanto para pedirle la renuncia como también para exigir mejores condiciones económicas. Dentro de todo ese contexto es que se produce este hecho sin dudas terrible y gravísimo para la estabilidad política de la región, que es un magnicidio. Eso es lo que fue con todas letras, y ahora también se suma la participación internacional, estos exmilitares colombianos que son acusados de haber participado en el asesinato, otra vez también Estados Unidos metido en el medio, como bien explicaba Crismar Lujano, y en el medio está el pueblo haitiano, que sufre de las peores condiciones que pueda sufrir un pueblo latinoamericano en esta pandemia, que es la miseria crónica. Recordemos que también en la historia de Haití, como bien decíamos al principio, desde su independencia estuvo condicionada. ¿Por qué? Porque Francia le exigió que pague una especie de indemnización por haberse declarado independientes allá hacia principios del siglo XIX, convirtiéndose también Haití en una especie. A ver, acá ahora hablamos del fantasma de Venezuela, el fantasma del comunismo. Bueno, en esa época, en el siglo XIX, era el fantasma haitiano que recorría Latinoamérica, y que todas las naciones que estaban luchando y estaban llevando adelante guerras revolucionarias, el fantasma era no convertirse para las élites criollas o para las élites, sobre todo también las élites hispanas, era no convertirse en la República Negra de Haití. Bueno, finalmente lograron un poco imponer ese fantasma de no convertirse en Haití, porque lo aplastaron desde un principio, aplastaron tanto económicamente como políticamente, lo aislaron a Haití, estuvo muy aislada, y parte de esas consecuencias hoy se ven plasmadas, sobre todo también el fatídico rol que ejerció Francia a lo largo de la historia de la Haití independiente. Creo que valía la pena un poco desarrollar qué es lo que está detrás de este magnicidio, y explicar un poco en contexto, porque la verdad es que es la justicia la que tiene que determinar quiénes son los responsables y quiénes han actuado y qué responsabilidad hay en Estados Unidos y en Colombia y a nivel regional. Pero lo cierto es que hubo un magnicidio en un país que tiene una terrible situación política y económica, y eso se debe también a estos años de historia en los cuales, si bien logró una independencia política, muy lejos ha estado lamentablemente de lograr una independencia económica. Y independencia política, ¿hasta qué punto? ¿No? Hablamos, porque lo cierto es que siempre hubo injerencia, sobre todo del gigante del norte en Haití. No sé si algún otro quiere hacer alguna reflexión sobre esto, Gaby, Abraham, sobre esto que ha sucedido en Haití. Si no, pasamos a otro país, si les parece, otro país del cual ha sido noticia, que parece ya que quedó muy, pero muy lejos, y es finalmente la asunción de Elisa Loncón como la presidenta de la Asamblea Constituyente, la elección de Elisa Loncón, esta lingüista profesora de origen mapuche, que encabeza este proceso de cambio constitucional en Chile. Cris, no sé si vos tenés algunos titulares. Sí,
Efectivamente, Leandro, bueno, sobre la Asamblea Constituyente, muchos medios, ¿no? Al estilo de la BBC, titularon sobre la línea de preguntarse quién es Elisa Loncón, la profesora mapuche elegida presidenta de la Convención Constituyente de Chile. De hecho, casi todos hicieron un copy-paste, pero por ejemplo, el Deutsche Welle fue un poco más allá y sorprendió a muchos con este titular que dice Elisa Loncón y el sueño de un nuevo Chile paritario y plurinacional. 155 miembros de la Constituyente finalmente eligieron a Elisa Loncón, que es una mujer de 158 años, iba a decir, no, perdón, 58 años, que bueno, que va a presidir este órgano que tiene esta misión de sustituir nada más y nada menos que la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Y lo cierto es que sí, encarna un cambio, por lo menos en esta, por lo menos incluso ante cómo se presenta, ¿no? Ante la sociedad chilena, digo, ha saludado, habla en mapuche, no oculta para nada su origen mapuche y está orgullosa de ello. Gaby, vos que estás ahí más cerca, un poquito más cerca de todo este proceso constituyente, ¿cómo interpretás la asunción de Elisa Loncón a cargo de la Asamblea de la Convención Constituyente en Chile? Pero a mí no me parece una casualidad que una mujer indígena le toque encabezar la convención constituyente en Chile, al igual que sucedió en Bolivia. Una mujer indígena como Silvia Lazarte fue la presidenta de la Asamblea Constituyente en Bolivia, y creo que no es para nada una coincidencia, porque uno de esos nortes que es la plurinacionalidad. Un compañero chileno hace algunos días en una exposición que yo tuve me comentaba que ellos estaban haciendo una encuesta entre los constituyentes chilenos y las constituyentes chilenas y la mayoría de los encuestados y las encuestadas planteaban la caracterización de plurinacional como una opción que apoyaban para Chile, ¿no? Y entonces, claro, deja de ser objetivamente la representación de un hombre blanco, digamos, rico o empresario, el que representa a ese Chile diverso, ¿no? Y pasa a ser una mujer indígena mapuche que va a encabezar esta transformación fundamental para el pueblo chileno. Entonces, para nosotros muchísima esperanza y mucha alegría. Hubieron unos tweets muy bonitos de intercambio entre Elisa y el expresidente Evo Morales, maravillosos, una joyita que les encargo por ahí que le den una miradita a la felicitación que le da Evo Morales a Elisa y el agradecimiento que ella responde, con el agradecimiento que ella responde, ¿no? Sí, como bien vos decías, Gaby, hay una derecha que está completamente debilitada, ya no es Piñera la cara de esta nueva Chile que se va a representar sobre todo a partir de esta nueva constitución. Solo ostenta 38 de 155 escaños del total del órgano constituyente. Elisa Loncón ocupa uno de los 17 escaños reservados para pueblos originarios, 7 fueron para el pueblo mapuche, 2 para el pueblo aymara y un representante de cada uno del resto de los pueblos. Y esto ya de por sí es revolucionario, creo yo. Ya la composición y el lugar importantísimo que se le está dando por primera vez en Chile a la representación de los pueblos originarios, sin duda representa una esperanza de cambio y de cambio radical, porque estamos hablando de un país que es gobernado actualmente, como bien vos decías, por un empresario blanco como Sebastián Piñera, un millonario, y de repente la cara nueva, por más que no cumpla funciones ejecutivas, sino que es la cabeza de este órgano constituyente, que finalmente luego habrá elecciones y habrá una nueva presidente o presidenta, pero hasta que se lleve adelante ese proceso de cambio de ejecutivo, es Elisa Loncón para
el público en general la cara que representa esa nueva Chile que va a terminar sepultando finalmente la constitución de Augusto Pinochet, esa constitución redactada en 1980, esa constitución que no fue modificada en los años posteriores ni por la Concertación, ni luego por los gobiernos de Sebastián Piñera, y que sí lo va a hacer finalmente a partir de, sobre todo, de este ciclo de protestas que se inició en 2019 y cuya primer reclamo histórico fue, entre otras cosas, una nueva constitución, además de terminar con la desigualdad. Y bueno, ¿quién te dice generalmente los procesos de cambio que derivan en modelos más redistributivos se inician generalmente con una nueva constitución? Esperemos, falta mucho todavía. Una cosita y un Sí, Gaby. detalle, Lean, que no me parece menor, es que una de las primeras iniciativas de una de esas mujeres constituyentes también en Chile fue presentar una propuesta para que se liberen a todos los presos políticos de las movilizaciones en Chile. Y por supuesto esto también es muy simbólico porque recuerda de dónde proviene la posibilidad de redactar esa nueva constitución, de esa inmensa movilización popular en Chile que cobró vidas, cobró muchos heridos, pero también hay presos y presas políticas que aún están detenidos, ¿no? Sí, es un reconocimiento humano y sobre todo político. Ahora sí nos vamos a las noticias en AM750. Vienen las noticias y no se vayan que queda muchísimo más material para analizar.